Soy el pastor Juan José Gil. Estoy aquí, tengo delante de mí, por eso quería estar aquí con vosotros en esta reflexión. Abierto la Biblia por Isaías capítulo 24. Últimamente estamos hablando, ya llevamos bastante tiempo hablando de las calamidades que están ocurriendo en el mundo. Ya desde la pandemia del 2020 a todo lo que ha estado sucediendo después, con guerras, con terremotos, con terrorismo, con catástrofes. La cosa parece estar multiplicándose y las amenazas, no te digo, las amenazas que hay de grandes guerras, de escalada hasta guerra nuclear, las escaladas que hay de derrumbe económico total y completo. En fin, es un amasijo de desgracias que se está, al parecer, forjando como esa nube que está amenazando lluvia, tormenta, destrucción, muerte. Algunos se preguntan, ¿será Isaías 24 una profecía acerca del 2024? Como mínimo, a mí me parece algo así como hemos dicho o citado en alguna otra ocasión, como un apocalipsis temprano, como si dijéramos un resumen de lo que nos habla el apocalipsis para estos últimos tiempos finales. Me gustaría que lo pudiéramos repasar, no quiero extenderme demasiado porque el capítulo, tiene 23 versículos y quizás nos lleve demasiado tiempo el análisis, pero sí que me gustaría mencionar algunas cosas que considero que son muy significativas. Comienza diciendo, he aquí que Dios vacía la tierra y la desnuda. Ya nos comienza hablando de destrucción, catástrofe, vaciar la tierra. Eso significa, como vamos a leer más adelante, en el versículo 6, que va a haber una gran disminución de la población. Así que vaciar la tierra y desnudarla tiene la connotación de que ocurren una serie de catástrofes que vacían o despueblan a la tierra, a lo que conocemos como podríamos extenderlo a nivel global como el planeta o la Tierra. Entonces Dios vacía la tierra, la desnuda. Estamos en el versículo 1, trastorna su faz, y ese trastornar su faz significa que desfigura de alguna manera la situación actual del mundo, lo que aparece, la perspectiva primera que encuentras de cómo está la sociedad se desfigura, trastorna la faz de la tierra, es decir, vienen grandes cambios y hace esparcir a sus moradores. Va a haber una dispersión, va a haber lo que podríamos, muchas veces lo hemos comentado, podríamos considerar como un éxodo, hace esparcir a sus moradores. Fijaros que hasta ahora el movimiento ha sido hacia la concentración en las grandes ciudades, pero ¿qué va a pasar para que Dios haga que eso se rompa y se esparzan sus moradores? La dispersión. Y sucederá así como al pueblo, y aquí nos va a hablar de que va a abarcar a todo, también al sacerdote, como al siervo al amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como el que da al ogro así, el que lo recibe. La tierra será, versículo 3, enteramente vaciada y completamente saqueada. Aquí va a añadir un verbo más, que es saquear. La tierra va a quedar como despojada de lo que actualmente la puebla, ¿no? La ocupa. Porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Por supuesto, estamos ya acostumbrados a escuchar el tema de la Agenda 2030, no tendrás nada, serás feliz. Por supuesto, lo de serás feliz se supone que sea para una parte de la población.
el no tener nada parece que está apuntando a todo el mundo. Es decir, nadie tendrá nada. ¿Será por esto? ¿Será eso a lo que se refiere con el saqueo? Que será completamente saqueada. Repito el versículo 3. Y entonces abunda ahora en lo que puede ocurrir. Y nos dice a partir del versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. No es cayó de silencio, es cayó de caer. Es como si de pronto lo que está en pie se viniera abajo. Por eso empieza diciendo se destruyó, se ha venido abajo la tierra, se ha enfermado la tierra. Y por eso cae el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, termina diciendo. Nos está hablando de grandes epidemias en curso, nos está hablando de nuevas enfermedades, perdón, nos está hablando de que viene alguna especie de cadena de males, ya sean epidemias o nuevas enfermedades, ya sea producto de algún tipo de contaminación que se está extendiendo sobre la Tierra de manera que produzca esa especie de caída, de desastre. Y la tierra, nos sigue diciendo, se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y aquí vemos la causa. Dios nos quiere señalar por qué ocurrirían estas cosas. ¿Por qué estamos yendo en esa dirección? ¿Por qué nos acercamos al precipicio? Y la causa no es tanto el efecto en lo físico como la raíz de lo espiritual, la raíz de lo que está por dentro, la enfermedad que lleva la humanidad en su interior. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues que traspasaron las leyes. Acuérdate lo que decía el profeta Daniel acerca del final de los tiempos. Cuando los transgresores lleguen al colmo es cuando se levantará el reinado de la bestia. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Jesús había dicho, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y otras cosas por el estilo, ¿no? Es decir, está anunciado para el final de los tiempos que va a haber una degeneración espiritual, moral, interior, que va a afectar al pensamiento, a las emociones, que va a poner en la cabeza del género humano otra cosa tan nefasta, tan malvada, que va a arrastrar como pasó en el diluvio. Fijaros lo que leíamos en Génesis capítulo 6. ¿Cuál fue la causa del diluvio? Ni más ni menos que el pensamiento de todos los hombres, de toda la humanidad, era de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Siempre detrás de la destrucción física hay un desmoronamiento moral. Hay una corrupción espiritual debajo. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Curiosa la expresión que se dice, asolamiento. Más adelante en el versículo, me parece que es, sí, en el versículo 12, justo doblando el número, del 6 pasa al 12 para explicarnos que la ciudad queda desolada. El asolamiento de la población y la desolación de la ciudad nos puede estar conectando con la abominación desoladora. Nos está anunciando que viene
esa desolación basada en la abominación de la que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 31, cuando nos dice que se levantarían de parte de la bestia, de ese reinado o reino final, se levantarían tropas que profanarían el santuario, la fortaleza, y quitarían el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, tal y como Jesús también anunciara en Mateo 24, entre otros. Cuando veáis que en el lugar santo se pone la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, y entonces viene una dispersión. Jesús nos dice, el que esté en la ciudad huya a los campos, el que esté en la terraza no baje para tomar nada de su casa, huya directamente. Si estás ya en los campos, no vuelvas a la ciudad. En otras palabras, nos parece decir que el asolamiento de la población o la desolación de la ciudad, el ver las ciudades vacías, completamente vaciadas, solo puede tener una explicación, algo que vimos en 2020, que es la enfermedad, el confinamiento o la dispersión. Entonces, quizás sea una de ellas o las tres, que estamos acercándonos cada vez más. Este año no lo sabemos. La coincidencia de Isaías 2024 nos puede llevar a esa conexión, es decir, estaremos acercándonos ya al precipicio anunciado aquí, a esa caída tremenda anunciada por Isaías. No lo sabemos, estamos a principios del año y tendremos que esperar un poco. Sin embargo, sí que tendremos que estar pendientes para ir tomando las medidas necesarias. No sea que de tanto esperar acabemos cayendo por el precipicio. No sea que de tanto demorar nuestros planes, nuestros proyectos, esa dispersión, ese dejar desolada la ciudad o vacía la ciudad, no sea que por tanto esperar a última hora tengamos graves consecuencias para nosotros. Acuérdate de lo que nos dice Apocalipsis 18, cuando nos habla de la caída de Babilonia, también caída de Babilonia. Es como si estuviera retratando aquí lo anunciado en Apocalipsis capítulo 18. Ya sabéis cuál es la orden en ese capítulo frente a la caída de Babilonia. Salid, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis sus plagas. Te das cuenta que todo está encajando. Por eso hablo de que Isaías 24 también puede formar parte de ese repertorio de capítulos proféticos en el Antiguo Testamento que son como un apocalipsis temprano. Nos están poniendo ya en esa situación. Después de pronto da un giro. Perdonad que no vaya versículo por versículo, porque si no va a ser muy difícil que este episodio no se extienda, no se alargue demasiado. Fijaros ahora cómo va a estar mencionando que hay una parte de la población que yo identifico con el remanente, que efectivamente ha salido, se ha quedado fuera de esas plagas, fuera de esos males. Y entonces nos dice, a partir del versículo 14, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza del Señor, desde el mar darán voces, glorificad por esto al Señor en los valles, en las orillas del mar sea nombrado el Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oiremos cánticos, gloria al justo. Y yo dije,
Mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y de pronto es como si se abriera el panorama para ver las dos situaciones. La gente que está siendo asolada, desolada en las ciudades, y la gente que ha salido y que está alabando, glorificando a Dios por la sencilla razón de que se ha escapado, ha huido, ha salido de lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo como desolación, asolación, destrucción, conmoción, por guerras, por lo que sea. Hablando de guerras, porque lo tengo aquí delante, fijaros en estos versículos siguientes, después de hablarnos del terror y el foso. Acontecerá que el que huyera de la voz del terror caerá en el foso. Es decir, los que se quedan, los que no aprovechan el anuncio, la advertencia, el aviso, del que vemos también en los proverbios, cuando nos dice el avisado ve el mal y se esconde. Los avisados que no aprovechan esa oportunidad. Nos está diciendo aquí que el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. ¿Qué va a ocurrir? Que podemos decir, se han abierto ventanas en lo alto hasta el punto de temblar los cimientos de la tierra. Nos está mencionando una guerra vista desde el aire, desde los cielos. Nos está hablando de bombardeo. ¿O qué otra cosa podría estar cayendo de los cielos? Nos está hablando de unos cambios climáticos tremendos que pueden sacudir la tierra quizá por cosas programadas, como pudieran ser grandes tormentas, grandes huracanes. Van a ser programadas de manera que parece que viniera de la tierra, del cielo, e hiciera que la tierra cambiara, porque a continuación dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada, en gran manera será conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Está hablando de guerra en otros aspectos, en otros sentidos, como lo que conocemos como geoingeniería. Nos está hablando de la utilización del HARP. ¿Qué está ocurriendo? El asunto es que temblará la tierra como un ebrio, como si estuviera borracha, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá. ¿Cuántas veces ha mencionado la palabra caer? Y ahora lo agrava diciendo, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Es Armagedón? Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y castigados por muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Dios, el Dios de los ejércitos, reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Vamos a ver que se amontonan los encarcelados en mazmorra y en las prisiones quedarán encerrados. La propia ciudad será en la propia ciudad, serán castigados después de muchos días. Nos está hablando de que finalmente las propias ciudades van a ser cárceles, van a ser jaulas en donde meter a la población, o nos está hablando de que se están creando jaulas donde encarcelar a esa población, fuera de las ciudades. En fin, lo dejo aquí, no quiero que se alargue más porque ya nos hemos extendido mucho. La pregunta sigue en el aire.
Estamos entrando en 2024. ¿Será que esto es un anuncio o coincide el número para que entendamos que es momento de prepararse? Porque esto es lo que viene. Porque la humanidad se acerca tan peligrosamente a ese precipicio que si no lo hacemos, si no hacemos caso de la advertencia, vamos a ver con nuestros ojos y sufrir las consecuencias de todo lo que hemos leído aquí y no lo hemos leído todo. Léelo cuando tengas un tiempo en tu casa. Mira a ver lo que Dios te está diciendo a ti, porque Dios habla a sus hijos y Dios nos habla por medio de su palabra. Por supuesto que Dios puede hablar a cada uno de nosotros de forma muy personal, pero aquí nos está hablando como pueblo. ¿Estamos llegando a esa situación? ¿Es Isaías 24 un anuncio para el 2024? No lo sabemos. Desde luego es un anuncio para los tiempos finales, es un apocalipsis temprano. Prestemos atención. No sé lo que te estará diciendo a ti en particular este capítulo. Puedes compartirlo, puedes decirnos qué te ha venido al corazón en esta lectura. Estaremos agradecidos de escucharlo. Que el Señor os bendiga.